Buenas tardes, queridos alumnos. Hoy trataré de explicaros de forma general, de forma sencilla, la llamada respiración aerobia. La respiración aerobia, como ya expliqué en una de las presentaciones, no es un mero hecho de ventilación de nuestro cuerpo, sino que es algo muchísimo más complejo. Podemos resumir lo más globalmente la respiración que tiene lugar en nuestras células, nuestro cuerpo, con una simple ecuación química. No es más que la oxidación completa de un carbohidrato. Vamos a poner, por ejemplo, la glucosa, que es el más conocido, y para oxidarse necesita, desde luego, oxígeno. La oxidación completa, recordad que conduce a dióxido de carbono y agua, concretamente en esta proporción que colocamos aquí. Si este proceso se produjera de una sola vez, la energía liberada es tan enorme que acabaría destruyendo la propia célula, por lo cual esto no puede llevarse a cabo. Nosotros podemos hacer una combustión, quemar el azúcar o quemar otros carbohidratos que contienen glucosa, como la celulosa, que se quema muy fácilmente, y obtener una gran cantidad de energía. Pero las células necesitaron encontrar un camino diferente, algo que le permitiera liberar esa energía, pero de forma espaciada, sin autodestruirse. Para ello, la naturaleza encontró tres procesos diferenciados y encadenados entre sí. En primer lugar, dentro del citosol, dentro del citoplasma de la célula, se produce la llamada glucólisis. Esta etapa tiene lugar en ausencia de oxígeno. ¿Qué ocurre durante la glucólisis? Lo está diciendo. Gluco, en este caso, viene de azúcar, y lisis es rotura o separación. Pues nos va a decir, la glucólisis es un conjunto de reacciones químicas, 10 encadenadas entre sí, en la que la glucosa de 6 carbonos termina extinguiéndose, dividiéndose en dos moléculas más pequeñas, llamadas ácido pirúvico. Dos moléculas, como veis, idénticas, que cada una tiene 3 carbonos, de la misma manera que la glucosa tenía 6, pues los ácidos pirúvicos son 6 carbonos. Durante el proceso se recoge una pequeña cantidad de la energía encerrada en la glucosa. Una parte en forma de ATP, el adenosintrifosfato, pero varios de los electrones que durante esta pequeña oxidación recibe se le escapan a la glucosa, los va a recoger el nucleótido de adenina. Es un dinucleótido, en realidad. Esos electrones los va a transportar esta molécula y se van a utilizar en la última etapa de la respiración aerobia. Contienen una gran energía. El ATP es un transportador de energía pequeña, pero el NADH es un transportador de energía grande. Viene a ser, si estuviéramos hablando monetariamente hablando, como si comparásemos el billete de 5 euros con el billete de 50 o de 100 euros. Es evidente que a veces es más necesario el de 50 y otras veces es más necesario el de 5 euros. Antes de entrar a la siguiente etapa, se produce una reacción de descarboxilación, que significa que se pierde uno de los carbonos del ácido pirúvico y termina en forma de CO2. Es decir, ya tenemos uno de esos 6 dióxidos de carbono que tienen que aparecer, surgir. Y como son dos ácidos pirúvicos, serían 2. Quedarían 4 por terminar como dióxido de carbono. Y esta energía, la energía liberada en esta descarboxilación, también se recoge como moneda grande, como un transportador de electrones. Reacciona el resto del ácido pirúvico de dos carbonos con el coenzima A, formando el llamado acetilcoenzima A. Y este acetilcoenzima A penetrará a través de la membrana de las mitocondrias y tanto el NADH, formado en esta etapa, como
el acetilcoenzima A entrarán en la matriz de la mitocondria. Una vez allí dentro, ¿qué ocurre? Que este acetilcoenzima A, que recordamos que transporta cada uno de ellos 2 carbonos del original glucosa, se une con otra molécula llamada oxalacético para entrar a formar parte del llamado ciclo del ácido cítrico, o también conocido como ciclo de Krebs. ¿Y qué ocurre en estas reacciones encadenadas y cíclicas? Que el ácido cítrico va sufriendo diferentes transformaciones, diferentes reacciones. En cada una de ellas se produce una oxidación de la molécula original de acetilcoenzima A, es decir, de los 2 carbonos de acetilcoenzima A, que ahora ya están formando parte del ácido cítrico. Y poco a poco se producen 2 descarboxilaciones, es decir, los 2 carbonos que quedaban por convertirse en dióxido de carbono, ahí están. Y como cada ácido había 2 ácidos periódicos, otro ciclo genera otros 2 dióxidos de carbono. Por lo tanto, tendremos los famosos 6 dióxidos de carbono que debe producir la oxidación completa de la glucosa. Pero no solo se produce una descarboxilación, sino una enorme cantidad de energía que se recoge con transportadores electrónicos, uno que ya hemos mencionado y otro que no, que es el EACADH2. Un transportador energético intermedio entre la capacidad de transporte energético del NADH y la del ATP, adenosintrifosfato. Y además se produce un guanín trifosfato que termina transformándose finalmente en la moneda de cambio energética universal, el adenosintrifosfato. El adenosintrifosfato, os recuerdo, que es la moneda de cambio energética de todo el metabolismo. Aquí se genera y en los procesos en los que sea necesaria energía, como fabricar nuevas moléculas, a partir de aminoácidos fabricar proteínas, a partir de ácidos grasos fabricar triacilglicéridos, eso requiere de un consumo de energía. Los movimientos musculares también necesitan la participación del ATP. Pero por ahora hay poco, ¿no? ¿Nos parece? Solamente 2 aquí y 1 aquí. ¿Dónde está toda esa energía? Recordemos, estas moléculas que hemos señalado, el NADH aquí, el NADH aquí, el FAD, son grandes transportadores energéticos, además de llevar vectores. Aún no ha concluido el ciclo. En la tercera etapa, llamada fosforilación oxidativa, ¿qué ocurre? Que la energía almacenada, tanto en el NADH como en FADH2, va a pasar a una cadena de transportadores electrónicos dentro de la membrana interna de la mitocondria, cuyo último aceptor de los electrones va a ser la molécula de oxígeno, que mediante una reacción química se transformará finalmente en agua. Pero aún no hemos visto la transformación de estas unidades de energía, estos transportadores de energía electrónica, en ATP. ¿Cómo ocurre esto? No olvidéis seguir el enlace de este vídeo que tenéis aquí en la esquina izquierda para conocer el final. Espero que hayáis entendido un poco mejor la respiración aeróbica.